Un buen clínico debe saber diferenciar una disfagia, que es la dificultad en la deglución y que compromete como sitio anatómico a la boca y la faringe, de una regurgitación, que es la evacuación pasiva de la comida sin digerir desde el esófago y que compromete al esófago en un acto pasivo, sin que medie un arco reflejo, de un vómito, que es la expulsión refleja y vigorosa del contenido gástrico. Entonces, debemos tener y utilizar el método clínico para poder diferenciar una disfagia, que es la dificultad en la deglución, de una regurgitación y de un vómito. Recordando siempre que la disfagia va a comprometer anatómicamente a la cavidad oral y la faringe, la regurgitación al esófago, y que el vómito, que bien dicho es la expulsión del contenido gástrico, puede tener su origen en lugares, en varios sistemas orgánicos. Bien, hablemos de disfagia. Dijimos entonces que están asociadas en general a enfermedad de la cavidad oral y de la faringe. Las disfagias orales van a mostrar pacientes que tienen dificultad para aprehender, asir, tomar la comida y el agua, en tanto que las disfagias faringias van a estar asociadas a lo que es el fenómeno de la deglución. Pacientes con disfagias faringias van a tener cuadros clínicos de náuseas y babeos o de descarga nasal y tos. Bien, entonces, ¿cómo defino la disfagia? Como la dificultad para ingerir, líquidos o sólidos. ¿Y cuál va a ser el signo cardinal? Que la expulsión del alimento, del líquido o del sólido será inmediatamente posingesta. ¿Sí? Entonces, una disfagia es la dificultad para ingerir líquidos o sólidos y su inmediata expulsión posingesta. Bien, y las disfagias orofaringeas pueden estar ocasionadas por distintas situaciones. En el caso de disfagias ubicadas en la fase oral, recordemos que la deglución tiene una fase oral y una fase faríngea, y la disfagia es una alteración en la aprehensión o en la deglución de la comida. Si tenemos un problema en la fase oral, pueden estar asociados a trastornos gingivales como úlceras, tumores o heridas, en donde el principal va a ser el cuadro de dolor, que va a impedir que ese paciente pueda aprehender bien la comida o el agua. Puede que haya una patología neurológica que lleve a una pérdida de la función lingual, como una lesión también en la lengua o úlceras en la lengua. Todo este tipo de lesiones a nivel de la lengua pueden alterar la aprehensión de la comida. Fracturas en mandíbula o maxilar también pueden generar dificultad para la aprehensión, y la enfermedad dental con el dolor que acarrea asociado también puede ser uno de los factores que alteren la aprehensión de la comida. En cuanto a las disfagias de la fase faríngea, yo aquí se los clasifiqué en patologías intraluminares o extraluminares. ¿Qué significa? Que puede haber patologías que estén dentro del lumen faríngeo, como tumores, tonsilitis o cuerpos extraños, o patologías extraluminales, como en el caso de hipotiroidismo, tumores tiroideos, en donde una afección de la glándula tiroides puede estar generando presión e incomodidad y la asociada imposibilidad de la deglución.
También en el caso de abscesos, linfadenopatías o fractura de hueso hioides, que da sostén a todo lo que es el aparato faríngeo. Y uno de los más importantes causantes de disfagias de fase faríngea son los desórdenes neuromusculares, en donde patologías infecciosas, patologías congénitas y alteraciones en distintas funciones neurológicas pueden llegar a producir una falla en lo que es el funcionamiento de la faringe, el mecanismo reflejo de la deglución y la disfagia asociada. En el caso de rabia, botulismo, miastenia gravis, polimiositis, neuropatías de distintos pares craneanos, deficiencia en la apertura y en el cierre de la cricofaringe, un montón de alteraciones a nivel neurológico. Aquí tenemos algunos ejemplos. Este paciente con una papilomatosis bastante molesta, si bien no tenía dolor, en este paciente la disfagia oral se presentaba por la imposibilidad de poder asir los alimentos, dada la distancia que había entre todo ese manojo de papilomas, la lengua y el poder levantar el alimento, aprenderlo desde el plato. Entonces, no tenía un cuadro doloroso, sí un cuadro de incomodidad que evitaba que pudiese aprehender bien el alimento. Este es un cuadro muy diferente, este gatito, se ve una úlcera importante, con compromiso no solo de tejido blando, sino también tejido óseo, un cuadro de mucho dolor, y este paciente tenía anorexia directamente porque ya sabía que cada vez que ingería agua o comida, le representaba un cuadro doloroso y el paciente había cesado de ingerir líquidos y sólidos. Otra situación en la que se pueden presentar disfagias de origen oral, que son las periodontitis, en donde esta gingivitis lo que generan son cuadros de mucho dolor cercanos a los dientes, y esto hace que el paciente sea reticente a comer. Y ahí vemos también una importante inflamación que va a evitar que nuestros pacientes puedan deglutir con comodidad, dado el cuadro de dolor que representa. Y aquí tenemos dos ejemplos más de lesiones a nivel de las encías que generan cuadros muy dolorosos, sobre todo cuando se empieza a comprometer el tejido óseo y se hacen estas fístulas que tienen como primer signo la anorexia. O sea, el paciente deja de comer porque sufre cuadros de mucho dolor. Bien, ¿cuáles serán los signos clínicos asociados a disfagias orales y faringias? El tialismo, los movimientos deglutorios repetidos, descargas nasales, halitosis, odinofagia, reticencia a comer o polifagia y malestar general. Sí tenemos que tener en cuenta que dependiendo del lugar que esté afectado, vamos a tener uno u otro signo. Por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente que tiene una disfagia oral debida a un cuadro doloroso por una úlcera, por ejemplo, vamos a tener reticencia a comer y odinofagia, o sumado a halitosis, por ejemplo. Es muy raro que tengamos una descarga nasal. ¿Por qué? Porque directamente no llega a pasar el alimento de la boca hacia atrás. Ahora bien, si nosotros tenemos un paciente en donde tenemos un compromiso neurológico de la cricofaringe o algunas de las situaciones
que pueden llegar a alterar el funcionamiento de la cricofaringe, vamos a tener un paciente que al no tener dolor y tener hambre, va a tener polifagia, y podemos tener una descarga nasal. ¿Por qué? Porque son pacientes que al tener alterado el reflejo deglutorio, el alimento puede hacer falsa vía y pueden terminar con cuadros respiratorios asociados al pasaje de alimento hacia el sistema respiratorio. En el caso de cada caso en particular va a ser único, pero sí tenemos que tener en cuenta que dependiendo de dónde esté la lesión, tendremos uno u otros signos asociados. Bueno, y aquí tenemos un caso clínico, un canino, una hembra castrada sin raza definida, cruza del labrador, de 4 años de edad, color negra. Y si nos fijamos, llega a consulta con historial de vómitos, según el dueño, vómitos recurrentes desde la semana previa a la consulta. Vómitos recurrentes es lo que informa el dueño. Cuando nosotros hacemos la exploración de la paciente, la vemos que tiene cialorrea, tos, disnea, una deshidratación del 5% y no otras alteraciones. Ya ahí, con ese cuadro, cialorrea, tos y disnea, ya nosotros empezamos a cuestionarnos si este paciente, tenemos que empezar a cuestionarnos si este paciente lo que tiene es un vómito o es una disfagia. Y si es una disfagia, a la altura de qué está, si es una disfagia oral o faríngea. Bueno, luego de examinarla, se le extrae sangre y se ven neutrófilos, una leucocitosis con desvío a la izquierda y neutrófilos tóxicos, compatibles con el cuadro de la paciente respiratorio. Pedimos radiografías de cuello, creyendo que podía haber algún cuerpo extraño allí que alterara el funcionamiento de la faringe, y nos encontramos con que el aparato ioides estaba, desorganizado. Había una fractura. Había perdido la función que tenía, que era la de sostener a la faringe. También vemos que el medio contraste, cuando colocamos el medio de contraste, pasa desde el esófago hacia la tráquea. Y ahí hacemos el diagnóstico de una alteración en la funcionalidad faríngea debido a esta lesión en el aparato ioideo. Bueno, aquí está la cirugía, se resuelve quirúrgicamente, se le da estabilidad a esa faringe para evitar los cuadros de falsa vía y las patologías infecciosas pulmonares asociadas a la falla deglutoria y la posibilidad de pasaje desde el esófago hacia la tráquea. Y así es como quedó la perrita luego de la cirugía. Bien, aquí vemos los cuadros de regurgitación. Dijimos que comprometían al esófago y hay dos entidades que pueden estar presentes. Una es la esofagitis, que representa una inflamación del esófago, y la otra es la debilidad esofágica megaesófago, que puede ser una patología congénita o adquirida. Bien, ¿cuál será la signología en los pacientes regurgitadores? Eso dependerá
del tipo de patología y de afección que haya en el esófago. Si nosotros estamos ante una esofagitis, tendremos regurgitación, salivación, anorexia, por el dolor que genera esa inflamación esofágica, odinofagia, también asociado a los cuadros de dolor, y pérdida de peso. En tanto, cuando tengamos pacientes con megaesófago, vamos a tener también regurgitación, salivación, pero en este caso habrá un buen apetito. No hay dolor en el esófago, el paciente regurgita, no recibe la comida, pero tiene buen apetito porque no hay cuadros de dolor. Puede haber también disnea, ya que son pacientes en los que hay pasaje del alimento en algunos casos hacia las vías respiratorias, fiebre y deshidratación, también acompañados de tos y algunos otros signos neurológicos y también disminución de peso. Entonces, ¿cuál será la diferencia en que nos marcará la signología en pacientes regurgitadores? Si estoy ante un megaesófago o la esofagitis, en la esofagitis hay mucho dolor local, eso genera anorexia y odinofagia, en tanto que los pacientes con megaesófago tendrán muy buen apetito. La disnea, la fiebre, la deshidratación, tos y otros signos están asociados al pasaje de alimentos hacia las vías respiratorias que pueden llegar a generar cuadros de infecciones. En el caso de las esofagitis, podemos encontrarlas por una herniación hiatal que va a provocar el reflujo de el contenido gástrico hacia el esófago, generando así una lesión en la mucosa esofágica, los cuerpos extraños, agentes cáusticos, neoplasias esofágicas y reflujo gástrico, independiente de que haya o no una hernia hiatal. Todos estos casos generan inflamación de la mucosa esofágica, provocando un cuadro de dolor que hace que nuestro paciente sea regurgitador. Aquí vemos una de las situaciones que se pueden presentar, que es la posición de Trendelenburg, que hace que un paciente anestesiado pueda sufrir de un cuadro de esofagitis posquirúrgico, ya que contenido del estómago puede llegar hacia el esófago provocando esofagitis. Y sobre el cuadrante superior izquierdo vemos un paciente regurgitador que se le hizo una placa contrastada, no hay presencia de megaesófago, por lo tanto ya sabemos que ese paciente sufre de un cuadro inflamatorio del esófago. En cuanto al megaesófago, podemos tener casos de megaesófago congénito que se da en razas como el gran danés, ovejero alemán, Shar-Pei, setter irlandés y labrador retriever en común, pero puede afectar a cualquier raza de perros, incluso a pacientes mestizos. En cuanto al adquirido, puede ser secundario a tétanos, miastenia gravis, polimiositis, distemper, neoplasias o traumas del sistema nervioso, tripanosomiasis, toxoplasmosis o persistencia del cuarto arco aórtico derecho, en donde una banda vascular, un anillo vascular, comprime el esófago y en este caso veremos el megaesófago craneal al corazón. Bien, aquí tenemos una canino hembra de 7 meses de edad, labrador retriever, con antecedentes de endogamia, que había perdido mucho peso, tenía regurgitaciones frecuentes y polifagia, también pica.
Ante la presunción de un megaesófago, se realizan radiografías simples y de contraste. Aquí se ve en la simple, nos da la pauta de que podría haber un megaesófago, y decidimos hacer una contrastada, en donde se evidencia claramente el aumento del tamaño esofágico. Bueno, ¿qué es el vómito? Dijimos que era la expulsión refleja y vigorosa del contenido gástrico. Y se diferencia de la regurgitación en que sería la regurgitación, no es activa y no está precedida por signos prodrómicos. Sí el vómito, debido al arco reflejo que le da origen. Acá hay distintos tipos de vómito, vemos vómitos con melena, vemos vómitos sanguinolentos, vómitos con contenido intestinal. Y tenemos que tener en cuenta que una meticulosa aplicación del método clínico nos va a permitir diagnosticar qué patología está provocando que nuestro paciente vomite. Aquí vemos la presencia de un parásito y vómitos con sangre y contenido intestinal. Entonces ya sabemos que hay una lesión importante seguramente en la mucosa gástrica. Dijimos que el vómito es un arco reflejo, por lo tanto vamos a tener distintas fases. La primera será la de las náuseas, la segunda la de arcadas y finalmente la expulsión del contenido gástrico. Bueno, ¿cómo será la fase de las náuseas? Lo que ocurre es que en el intestino hay movimientos antiperistálticos en duodeno y en yeyuno. Eso hace que haya una disminución del tono gástrico. Hay un estímulo, con lo cual el tono gástrico disminuye y el intestino vacía su contenido en el estómago. ¿Cuáles serán los signos clínicos que nosotros veremos cuando ocurre este proceso? Clínicamente vamos a ver cialorrea y deglución repetida. El paciente va a tener cialorrea y comenzará a deglutir repetidamente en ese momento. La fase de las arcadas, una vez que el estómago tiene dentro el contenido intestinal, el diafragma, los músculos intercostales y los abdominales se contraen simultáneamente. El tórax y el diafragma, en el tórax y en el diafragma se produce una inspiración a glotis cerrada y eso hace que la presión negativa en el tórax junto con la contracción espasmódica de los músculos abdominales que tendrían una presión positiva, estimulen la relajación del cuerpo estomacal y se contraiga el antro pilórico. Entonces, ¿por qué se dan las arcadas? Por dos juegos de presiones, la negativa generada en el tórax y la positiva en el abdomen. Una vez que se relaja el cuerpo estomacal y se contrae el antro, inmediatamente tendremos la próxima fase, que es la de expulsión. En la fase de expulsión, el músculo hiatodiafragmático, el esfínter esofágico están relajados, el estómago está tónico y los músculos respiratorios tienen una estimulación sostenida. Esas tres situaciones generan la expulsión del contenido que está en el estómago. Clínicamente, ¿qué vamos a ver? Que el contenido gástrico abandona el estómago y sale con rapidez por la boca. Es un cuadro en donde es vigoroso, ¿sí? Sale vigorosamente
el contenido estomacal. Ahora bien, dijimos que es un arco reflejo. Si recordamos cómo se estimulaba el centro del vómito, recordemos que puede ser a través de la zona quimiorreceptora gatillo, ¿sí?, a nivel central, o por impulsos periféricos. ¿Quiénes estimularán la zona quimiorreceptora gatillo? Impulsos vestibulares, el centro superior del sistema nervioso central, estrés, miedo, estímulos visuales y olfatorios, y quimiorreceptores de toxinas, puede ser de bacterias como enterobacterias, metabolitos, en el caso de la urea, infecciones, y también en receptores que se encuentran en la lengua o en el estómago. Eso estimula la zona quimiorreceptora gatillo, de allí se estimula el centro del vómito y se genera el arco reflejo. Ahora bien, esto sería a nivel central. ¿Qué puede suceder a nivel periférico? Puede haber impulsos que provengan de la zona cardíaca, estímulos biliares, intestinales, gástricos, pancreáticos, que provengan de las faringes, de las fosas tonsilares o del riñón, útero y vejiga. Aquí también tendremos una estimulación del centro del vómito generando el arco reflejo. Entonces, el arco reflejo se puede originar a nivel central o bien por impulsos periféricos. Un paciente vomitador. ¿Qué tenemos que saber? La edad. O sea, si estamos ante un paciente joven, probablemente pensemos en un cuadro infeccioso, y si estamos ante un paciente adulto, pensemos en otras patologías como cardíacas, renales y cualquier otra patología asociada a pacientes añosos. El sexo. Si es una hembra, esos vómitos pueden estar generados, por ejemplo, y la hembra está entera, por una piómetra, o también, si es un macho, puede haber obstrucción de las vías urinarias, generando estímulo periférico y provocando el vómito. La raza, si estamos ante un caniche, como en este caso, sabemos que son pacientes que son muy propensos a sufrir gastritis y es muy probable que el vómito sea de origen gástrico. El ambiente, si el paciente no está contenido, es un paciente joven, tiene pica o tiene el hábito de comer objetos extraños, puede ser probable que de allí provenga el vómito. Y puede ser también un hallazgo de la historia clínica, o sea, el paciente viene por otra cosa y cuando comenzamos la anamnesis descubrimos que estamos ante un paciente que es vomitador. Al examen físico, nosotros en esos pacientes vamos a encontrar si vamos a poder definir en nuestro paciente vomitador, de acuerdo al examen físico, el origen o el presunto origen de este arco reflejo, y vamos a tener en cuenta datos anamnésicos, exploración clínica y pediremos las metodologías complementarias necesarias para poder cerrar nuestro diagnóstico. Bien, en animales jóvenes vamos a tener los vómitos generalmente asociados a la ingestión de cuerpos extraños, a intussuscepciones, enfermedades infecciosas, mientras que en animales adultos probablemente sean producidos por enfermedades sistémicas a nivel renal, hepático o cardíaco, o neoplasias gástricas. Sí es importante saber que un vómito agudo sin afección sistémica y que autolimita con el tratamiento sintomático es muy común en
cachorritos que tienen hábitos coprofágicos y pica. O sea, si llega un paciente cachorro con el hábito de tener pica y a su vez coprofagia, el hábito de ingerir materia fecal, es probable que el vómito remita con el tratamiento sintomático. Y otra entidad importante que tenemos que tener en cuenta, que si tenemos un vómito no productivo con arcadas persistentes y distensión abdominal, es muy probable que estemos ante un síndrome de dilatación, torsión gástrica, que es una enfermedad de alto riesgo, que es una urgencia, que debe ser tratado inmediatamente y que requiere de toda nuestra atención. Entonces, el vómito, este signo, es un signo que nos va a hacer pensar mucho clínicamente, porque tiene tanto, recuerden, estímulos centrales como periféricos y puede tener origen multisistémico. Entonces, si fuese de origen gástrico, pensaríamos en gastritis, en úlceras o en neoplasias gástricas. Si el origen fuera intestinal, ¿sí?, en neoplasias, en enteritis, en cuerpos extraños, intususcepciones y también en enteropatías. Pero también puede tener un origen que sea abdominal, no gastrointestinal, como páncreas, hígado y sistema genitourinario. Recordemos que aquí tenemos que usar el método clínico, ¿sí? Si nosotros estamos ante una paciente hembra entera, vamos a ir definiendo si ese signo abdominal no gastrointestinal puede ser uterino. También la pancreatitis puede afectar a animales de cualquier edad. Ahí tenemos que sentarnos mucho sobre la anamnesis y hacer hincapié en la alimentación de ese paciente. Y necesitaremos siempre de la metodología complementaria para poder cerrar el diagnóstico. Metabólico endocrino, en los casos de uremia, hipoadrenocorticismo, cetoacidosis diabética, en donde las toxinas, recordemos que estimulaban la zona quimorreceptora gatillo, y de allí se estimulaba el centro del vómito. Algunos fármacos, como la digoxina, eritromicina, silacina y medicaciones intravenosas, la ranitidina, por ejemplo, que es un medicamento para disminuir la acidez estomacal, si se da en forma intravenosa directa y no se da por goteo, puede provocar vómitos. Entonces, recordemos que a veces los pacientes pueden vomitar también por acciones nuestras o medicaciones que nosotros hemos colocado. El vómito puede tener origen tóxico en el caso de envenenamientos o intoxicaciones como estricnina, etilenglicol y plomo. Dietético en el caso de pacientes que sean alérgicos y se haga un cambio brusco de alimento En los cachorritos es común que cuando se cambia de un alimento a otro, el cambio brusco genere vómitos. Debemos aplicar el método clínico en forma bien meticulosa para poder diferenciar el origen del vómito, ya que, como vemos en esta diapositiva, puede ser de origen, de cualquier tipo de origen. Hay muchas zonas que tienen órganos y sistemas que tienen como signo clínico al vómito. De origen neurológico, encefalitis, neoplasias, enfermedades vestibulares, infecciosos, moquillos, parvo, hepatitis, infecciones como lepto, panleucopenia felina, PIF o salmonela.
Recordar siempre entonces una aplicación del método clínico en forma minuciosa más la metodología complementaria nos permitirá poder arribar a un diagnóstico. Bueno, ¿qué metodología complementaria diagnóstica tenemos? La hematología, ¿sí? Pacientes que sean vomitadores necesitan que hagamos exámenes complementarios para poder definir la zona de donde proviene y el origen de ese vómito. Hematología, perfil bioquímico, urianálisis, análisis coprológico, sabemos que hay parásitos que pueden generar vómitos, y pruebas adicionales como de tiroides, páncreas, en un paciente vomitador sin cuadros de diarrea, es menester pedir amilasa cuando pedimos el perfil bioquímico. También en ese perfil bioquímico podemos encontrar enzimas como la urea aumentada y eso puede ser el origen de los vómitos. Y exámenes por imagen también nos van a ayudar como la radiografía y la ecografía. Bueno, y aquí tenemos distintas metodologías complementarias que se pueden utilizar. Vemos en el cuadrante superior izquierdo un estómago que tiene una presentación normal. En la parte media derecha, un estómago que está cursando un cuadro de gastritis, y en el cuadrante superior derecho, un paciente que ha sido sometido a una placa de contraste. Aquí vemos cómo se hace para colocar el medio de contraste. Si fuese un medio de contraste para megaesófago, generalmente les damos el medio de contraste y como esos pacientes sufren, tienen mucho hambre, en general lo que hacemos es darle el medio de contraste y se lo toman. Pero si nosotros tenemos que hacer una placa contrastada para ver, para diferenciar una esofagitis de una gastritis o ver si hay alguna obstrucción a nivel abdominal, debemos dar el contraste con el paciente dormido. Entonces, ¿qué hacemos? Lo anestesiamos, colocamos un tubo de respiración por cualquier eventualidad, medimos un tubo más corto que va a ser por donde colocaremos el medio de contraste y allí veremos cómo circula a través de todo el sistema digestivo. Bueno, aquí vemos cómo se coloca el tubo, lo marcamos hasta dónde tiene que entrar, lo marcamos con cinta y se coloca en el esófago, ¿sí? Una vez que tenemos colocado el tubo, lo que hacemos es buscar el medio de contraste para poder colocarlo en ese tubo y inmediatamente después vamos tirando radiografías. Radiografías al minuto, a los 2 minutos, a los 3 minutos, a los 5 minutos, las vamos seriando para ver dónde se encuentra el problema. Bueno, aquí se ve cómo se coloca el medio de contraste, y una vez que se termina de colocar, se tira inmediatamente la primer radiografía para ver el esófago, para ver el tamaño del esófago. Luego
se espera unos minutos, se tira la segunda, esperando ver que se llene el estómago, y si hay alguna obstrucción, vamos tirando radiografías seriadas y veremos si hay alguna obstrucción donde se detiene el pasaje del contraste o si hay pérdida del contraste en alguno de los órganos abdominales, ¿sí? Ahí estamos retirando el tubo y después procederemos a hacer la tirada radiográfica. Bueno, ¿cuál será el tratamiento? Hay que tratar la causa primaria, ¿sí? Pero hasta nosotros tener la causa primaria, para tratar el vómito, podemos dar metoclopramida a 1 miligramo kilo por día, puede ser por oral, intravenosa, intramuscular, y lo que hace es inhibir la zona quimiorreceptora gatillo y el tono y peristaltismo estomacal. Se pueden dar 2 miligramos de infusión intravenosa constante. El ondansetron da muy buenos resultados, 0,1 a 1 miligramo kilo cada 8 horas, siempre intravenoso, y es un antagonista de los receptores de serotonina. Y el otro medicamento que podemos utilizar es el citrato de maropitán, que se usa a 1 miligramo kilo, que también da muy buenos resultados cada 24 horas y se aplica de forma subcutánea. ¿Cómo vamos a tratar el estómago? Ranitidina, 2 miligramos kilo cada 8 a 12 horas, por oral, intramuscular, intravenoso, que son antagonistas de H2. Omeprazol, 0,7 a 1,5 miligramos kilo por oral, que son inhibidores, estas drogas, el omeprazol, de la bomba de protones. Como protectores gástricos, la crema de bismuto, y como protectores entéricos, el sucralfato, de excelente resultado, 0,1 a 1 gramo por oral, 3 veces por día, y el misoprostol, 2 a 5 miligramos por kilo por oral, 3 veces por día. El misoprostol es análogo de la prostaglandina y previene que haya ulceración gastroduodenal. O sea que si hicimos una ecografía y esa ecografía nos muestra una pérdida de estratificación, nos dice que ese estómago está bastante erosionado en su mucosa, es menester el uso de misoprostol para prevenir que haya una úlcera. Bueno, y aquí tenemos un caso clínico, siempre para poder un poco ejemplificar lo que venimos diciendo en teoría, un canino macho sin raza definida de 4 años, que llega a consulta por vómitos y anorexia. A la inspección nosotros vemos pérdida ponderal, deshidratación y el paciente está muy decaído. En particular, tiene dolor epigástrico a la palpación y los análisis de sangre lo único que muestran es un aumento de proteínas plasmáticas, que eso es compatible al cuadro de deshidratación del paciente. La radiografía abdominal muestra un estómago distendido y mucho gas en el intestino. No tenemos otro dato. En ese momento, este paciente llegó hace algunos años, no teníamos manera de, en nuestra localidad, de realizar una ecografía. Entonces hicimos un tratamiento sintomático, en donde rehidratamos con Ringer lactato, metronidazol, 25 miligramos kilo, cada 12 horas, ranitidina, 3 miligramos kilo cada 12 horas, y metoclopramida, 1 miligramos kilo cada 8 horas. No había respuesta, el paciente no mejoraba, por lo que se decide hacer la laparotomía exploratoria. Recuerden que el único dato que teníamos en la placa era distensión del estómago y gas, en el intestino.
Bueno, se realiza la cirugía, se encuentra un cuerpo extraño que se movía, se hace la incisión y como pueden ver ahí, lo que había digerido el paciente era una pelotita de paleta. El único cuadro que había era vómito, pérdida ponderal. Este perro hacía meses que tenía, después con el diario del lunes, la dueña recuerda los datos anamnésicos, no había dicho nada, pero no lo había dicho porque no lo asociaba a la situación actual. Recuerda que ese paciente hacía más de un año había estado jugando con la pelotita y la pelotita había desaparecido. Claro, la pelotita estuvo en el paciente hasta el día que se ubicó y provocó una obstrucción y evitó el pasaje del estómago hacia el intestino. Bueno, aquí hay otro caso clínico, un canino hembra castrada, mestiza de 6 años de edad, con vómitos incoercibles, anorexia, decaimiento, abdomen agudo y deshidratación. Paciente castrada, ya sabemos que una piómetra no será. Abdomen agudo, lo primero que tenemos que pensar es una pancreatitis. Y luego, de descartada, pensaremos en otra cosa. Todo abdomen agudo es una pancreatitis hasta que se demuestre lo contrario. Diagnóstico presuntivo pancreatitis, se extrae sangre para confirmar. Se va rehidratando en tanto hasta los resultados con Ringer lactato. Se coloca sulfatrimetropin como antibiótico, 15 miligramos kilo cada 12 horas endovenoso, y ondansetron para evitar los vómitos, 0,5 a 1 miligramo kilo cada 8 horas. Esta es la paciente. El hemograma, fíjense, 30.100 glóbulos blancos, con un aumento de neutrófilos. Las pancreatitis pueden ser inflamatorias o infecciosas. En este caso si era una pancreatitis, recibimos primero el hemograma, era una pancreatitis infecciosa que fue comprobada por laboratorio. 2.399 unidades litros de amilasa. Recuerden que el tratamiento para esta patología, para la pancreatitis en particular, es la medicación esta de sostén que leí recién, pero es necesario que así el paciente mejore a las 24 horas, tenga un ayuno de 3 días de sólidos y líquidos. Cualquier sustancia que ingrese al estómago estimula la actividad pancreática y vuelve para atrás todo el tratamiento. Bueno, aquí tenemos otro caso clínico, un canino Sharpeis macho de 9 años de edad. Los vómitos eran no productivos, tenía arcadas persistentes y distensión abdominal. El diagnóstico presuntivo, síndrome de dilatación volvulogástrica. Lo primero que se hace es descomprimir por punción y colocar una vía permeable. Pero antes se coloca una aguja de un diámetro importante y se hace la expulsión del aire, ¿sí?, del contenido gaseoso del estómago para evitar que la toxemia en ese paciente siga aumentando. Salva la vida del paciente la punción rápida del estómago. Luego, una vez que el estómago se punzó, que se colocó una sonda esofágica gástrica y se extrajo el contenido estomacal, se coloca la vía permeable con tranquilidad. Se rehidrata con Ringer lactato, 60 miligramos por kilo por hora, y fosfato sódico de dexametasona, 10 miligramos kilo intravenosa. Sulfatrimetropin, 15 miligramos kilo cada 12 horas, y ondansetron, 0,5 a 1 miligramo kilo cada 8 horas. El tratamiento mediato será
la realización de placas radiográficas para confirmar y luego se programa la cirugía reparadora. Pero ese tratamiento es inmediato. El tratamiento inmediato es la punción, la rehidratación y la evacuación del contenido a través de un sondaje esófago-gástrico, bucoesófago-gástrico. Bueno, y aquí tenemos las placas que muestran, tanto derecha como izquierda, la distensión, y aquí vemos cómo en la placa de arriba, cómo hubo una torsión del estómago, cómo rotó. En la de abajo, que está sacada del otro lado, se ve la distensión, en la de arriba se ve la rotación. Bueno, una vez que el paciente está estabilizado, esta es una cirugía que no debe hacerse de urgencia, debe estabilizarse el paciente, se hace la cirugía reparadora. Se toma un pedazo de estómago, aquí vemos dónde está, se corta, ¿sí? Una banda ancha y se hace un ojal en la pared abdominal. Se enhebra esa pared abdominal con la banda ancha y se vuelve a suturar, ¿sí? La serosa acá en el estómago, en la pared del estómago, dando esto un sostén rígido. O sea, hay quienes hacen un par de puntitos, no sirve. Hay que hacer despegar la serosa de el estómago, pasarla a través del ojal hecho en la pared muscular y realizar la sutura nuevamente de ese parche, de ese flap que sacamos estomacal. Bueno, este es el paciente que operamos recién en la diapositiva anterior, aproximadamente a la semana de haber sido operado. Las cirugías tienen todas una técnica y recuerden que el estómago no se adhiere a la pared abdominal para darle sostén con puntitos. Eso es un parche que durará un mes o dos y el paciente volverá nuevamente a la clínica con otro síndrome de torsión, dilatación gástrica. Bueno, esto ha sido todo y los espero en la clase de consulta para las dudas que hayan tenido.